Muy buenas noches a todos y a todas. Estamos acá en una nueva entrevista con un profesor y escritor, uno de los fundadores de la editorial Ignición, Michael Sandoval. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti por la invitación. Desde que empezó el tema de la pandemia he tenido pocas oportunidades de estar invitado a algunos programas, así que siempre es una alegría que a uno lo consideren para estas cosas. Así que muchas gracias a ti, Gonzalo. Genial, Michael, sí, porque tú tienes una carrera de escritor fenomenal, estás siempre moviéndote con asuntos literarios, así que la oportunidad está para conversar un poco sobre tu carrera. Y antes de comenzar, como para iniciar un poco la atmósfera de la literatura, ¿qué es para ti la literatura, Michael? Oh, para mí la literatura, ¿qué es lo que es? Buenísima pregunta, una pregunta que yo creo que va a tener una respuesta por cada escritor o escritora a quien se lo hace, o incluso una persona que también no esté dedicada a la literatura, a la escritura en sí. Mira, para mí es una forma de vida. No podría concebir al menos mi vida sin la literatura de por medio. Personalmente me permite expresarme, pero lo que más allá de eso me permite la conexión con la gente. Gracias a los libros que he escrito, gracias al mundo en el que me suelo mover, debido a los libros, he conocido un montón de gente que gracias a que compartimos este gusto, quizá en otras circunstancias no nos hubiésemos podido conocer, eh, me ha permitido conocer el mundo y otras formas de vida, otras formas de vivir la vida, más bien dicho. Así que para mí la literatura es básicamente eso, es parte de mi vida, ¿no? Sin ella yo creo que no sería quien soy actualmente. Tú ya tienes una novela publicada, ¿cierto? Después vamos a comentar un poco, pero ¿cómo inició este gusto por escribir? Una cosa, ¿cierto? Es que nos guste leer, estar informado de los escritores, pero otra es decidir escribir un libro. ¿Cómo surgió ese inicio? Las ganas estuvieron desde mi adolescencia de crear cosas. Ya. Obviamente, cuando estaba en el liceo, mis ganas de crear eran cosas que tenían que ver con lo que eran mis gustos en esos Mm, años, que no han cambiado de juegos, y mi sueño era crear alguna vez una película o un videojuego. Obviamente los recursos y los conocimientos que se necesitan para eso son a veces, se necesita mucho dinero mm, y muchos estudios también en esa época también la internet no estaba tan instalada como lo está ahora en nuestra sociedad. mm, Y un día, bueno, dije, un libro me permitiría quizás crear todo lo que quiero crear, simplemente es mucho más económico, escribir es más económico que programar o que conseguir actores para poder filmar una película. Y me había dado cuenta que hasta en esa fecha el escribir no se me daba mal, en parte porque yo leía harto en comparación al resto de mis compañeros, leía muchas, sobre todo revistas, ya. por lo tanto tenía, sin darme cuenta, porque la verdad mi rendimiento en el liceo era un rendimiento normalito, no destacaba en nada, más que en la unidad de cuento y poesía. Eran las únicas dos cosas que me destacaba, precisamente porque tenía una buena base en ese sentido. Mm, Pero la verdad es que nunca hice nada y recién dije voy a escribir un libro a los 25 años más o menos, 25, ya. 26 años. Y esta explosión creativa vino de la mano de un libro. Yo leí un libro que hace muchos años que no leía un libro después de que salí del liceo, dejé de Ya. leer. Leí un libro y me encontré con que las posibilidades que me ofrecía, y específicamente fue Harry Potter, el quinto libro, ni siquiera leí los Ya. primeros, leí La Orden del Fénix, creo que es el quinto, y lo pasé tan bien, y yo dije, oye, yo tal vez también puedo escribir una historia que haga sentir cosas a la gente, y de ahí el bichito empezó a germinar hasta que Mm. eventualmente me lancé. Y el primer libro, tengo entendido que fue publicado en Argentina. ¿O cómo fue Así eso? es. ¿Por qué en Argentina? Eh, Me recomendaron una editorial argentina porque supuestamente era más barato, era más económico. Ya. No tenía conocimiento editorial en esos años y de las editoriales conocía solamente las grandes editoriales.
muy difícil que te publicaran siendo un autor novel, ¿cierto? Sin haberte probado también antes. Así que, claro, conseguí el dato de una editorial argentina, pude aprender harto. Así que después de eso no he publicado más en el extranjero, salvo hace poco que salió una publicación del Fin de las Flores, pero por una editorial o una empresa sueca, creo. Pero una experiencia totalmente diferente a la que tuve la primera vez, que no sabía nada. ¿Recuerdan el título de ese primer libro? El sacrificio de Sofía. ¿Y ese libro es el preámbulo para el Fin de las Flores? ¿O son libros totalmente distintos? De algún, Son libros totalmente diferentes, pero sirve, es la base del Fin de las Flores, porque el Fin de las Flores está construido sobre el mismo mundo del sacrificio de Sofía, pero tiene un norte tan diferente al Fin de las Flores que al final el sacrificio de Sofía pasa a ser una especie de prototipo de ese mundo. Toma algunas bases, toma algunos hechos históricos que ocurren en ese libro. Michael, uno se puede, ¿cierto?, enfocar en la literatura, pero en la literatura hay mucha temática y tú decidiste por ¿qué? ¿Por ciencia ficción, fantasía, terror? ¿Por dónde va tu estilo literario? Mira, ese es un tema que hemos hablado harto con algunos colegas. Ujú. Yo siento que no es que yo haya elegido la fantasía Ya. como quien busca en un catálogo, simplemente escribí una historia que Ya. resultó acomodarse a esa etiqueta. Mm, Tengo otras historias, como en el caso del Planeta de los Botones, que si bien mm, igual es de fantasía, tiene una orientación más hacia la ciencia ficción. mm, También he escrito cuentos de terror, pero de alguna manera al final siempre termino más inclinado en la fantasía. mm, Eh, no quiero decir también que la ficción que está ambientada en lo cotidiano, en lo real, no me mm, parezca atractiva. Me mm. parece poco atractivo escribir yo acerca de eso, pero leer obras de ese tipo de ficción me encanta. Simplemente considero que no soy tan bueno para eso. Se me hace un poco, se me acomoda más el tema fantástico o de la ciencia ficción. Pero no es algo que yo haya elegido así de manera adrede. Simplemente termino por alguna razón escribiendo historias de ese tipo. Michael, hablaste de Harry Potter como este libro que marcó, ¿cierto? Y sobre todo ese libro, el quinto libro. Eh, pero ¿qué otras lecturas tienes tú que son inspiración para tu obra literaria en particular? Mira, me gustan mucho las obras que son crudas, que te golpean. Mm, Me gustan mucho las historias que te hacen pensar, que te desafían intelectualmente. Y una de las obras que me hizo ver las posibilidades del medio, que me hizo ver, oh, esto puedo causar simplemente a través de la palabra, de un relato escrito por palabra, fue una obra, un cuento de Isaac Asimov, que se llama La Última Pregunta, que es un cuento que hasta la fecha lo sigo releyendo de vez en cuando porque es genial. También muchos trabajos de Borges, que fueron los primeros cuentos que leí una vez que ya me decidí a aprender a escribir bien. Bueno, Las ruinas circulares de Borges, el cuento de la biblioteca infinita también, que lo encuentro maravilloso. Y bueno, de ahí he empezado a dar, a pelotear entre varios autores que lo he ido conociendo con el paso de los tiempos, con el paso de los años, y uno de mis favoritos es Brandon Sanderson, ya. que admiro mucho es un tipo súper prolífico. Yo no sé cómo escribe tanto libro y todos tan buenos. Me gusta mucho también George R.R. Martin, que, bueno, tuve la fortuna de conocerlo igual gracias a la popularidad de la serie. Y Andrzej Sapkowski, que ese sí lo conocí antes que se hiciera popular con la serie y con los juegos. Eh, y escriben una fantasía, un tipo de fantasía que lo encuentro súper atractivo, que siento que se siente muy real, muy brutal, todo muy violento de novela. Así que suelo como inclinarme para ese lado, pero de vez en cuando me pego unos arranques y me da por escribir literatura infantil. ¿Y cuál es esa diferencia que tú marcarías para decidir que es una literatura infantil o no lo es una literatura infantil? ¿Cuál es el tono que marca esa diferencia? Mira,
hay gente que se dedica a estudiar acerca de la Mm, literatura infanto-juvenil, qué es lo que hace que una literatura sea infanto-juvenil. mm, Yo recuerdo que, así que experto en el tema no lo soy, mm, pero lo que sí es que muchos de los cuentos o historias que hoy día consideramos infantiles eran simplemente cuentos, historias. mm, Eh, la llegada del mundo editorial empezó a darlo, así que hoy en día ya las etiquetas las damos por hecho, pero no es algo que siempre hayan existido. Así mm, que, por lo tanto, se han inventado fórmulas o pasos supuestamente a seguir para escribir historias para niños. Como autores tenemos que ponernos más o menos en la posición intelectual que tienen ellos mm. y abordar temas que les parezcan interesantes a ellos, ojalá generar reflexiones que tengan que ver con la vida que todavía ellos, por suerte. Pero en general es un tipo de literatura que los invita a conectar también con el mundo eh, a través de su mente, a través por medio de vidas que quizás no han vivido y que posiblemente vayan a vivir más adelante y de alguna manera prepararlos para ese tipo de situaciones. Y sobre todo para mí, que lo más importante es que lo pasen bien. Ojalá que sean libros que no lo hagan, que no lo aburran, porque si no, obviamente lo van a dejar. Y sobre todo a esa Mm. altura es muy importante no latearlos con la lectura y que después queden traumados y no quieran leer hasta, no sé, lleguen a la universidad. Michael, y con respecto a la literatura de ciencia ficción y de fantasía, pongamos así como en general, de chileno, ¿cómo está la literatura de ciencia ficción en Chile, tanto en el pasado como en el presente? Una vez que empecé a vivir Mm, todo esto que tiene que ver con las ferias, que es escritor independiente, los eventos, reuniones que me invitaban, y empecé a conocer a mm, otros autores y todo lo que se estaba haciendo. Eh, Previo a eso, la verdad, no tenía tanto conocimiento del mundo editorial independiente chileno. Así que te puedo hablar más o menos por lo que sé que está ocurriendo ahora. Y lo que ya. está ocurriendo ahora es que hay una cantidad de escritores enorme. Hay muchos libros de Jorge Román, que es un autor que lo conocí gracias a las antologías que nosotros tenemos en Inicio Editorial. Y ahí ya nosotros habíamos notado que el tipo era muy bueno para escribir cuentos. Y hace poco, bueno, el año pasado ya se lanzó con una novela de ciencia ficción llamada Afrodita no pinta el amanecer, que es un librazo, es un muy, muy, muy buen libro, que no lo van a encontrar publicado a través de las grandes editoriales porque es un libro que se mueve a través de una editorial independiente, más Independiente. pequeña. Eh, Ahora, yo también tengo que ser honesto en el sentido de Mm, que el mundo editorial independiente también permite que se publiquen muchos libros no tan bien trabajados, y eso a veces supone un riesgo y mucha gente se ha llevado mal la experiencia pues, debido a eso y no han querido intentarlo más. mm, ¿Para qué voy a gastar 10.000, 15.000 pesos en un libro que lo más probable es que sea malo? Dirán. mm. Porque claro, existe, pero también la verdad es que no ser publicado por la gran editorial y no contar con el marketing que tienen esos libros, porque obviamente ellos cuentan con esos recursos. Es mucho más viva que la fantasía, tal vez, como que he visto más, incluso hay agrupaciones que se han formado enfocadas exclusivamente o casi exclusivamente a la ciencia ficción, que se están moviendo harto. De hecho, hace poco nos invitaron a un evento como editorial Mm, y se ve que hay harta vida, se ve que se está escribiendo mucho. Lamentablemente no he leído a todos los autores, me imagino. pero sí me consta que están ahí produciendo, así que si hay algún fanático por ahí, hay harto de donde elegir. Oye, Michael, y dentro de todos estos escritores que están naciendo y que se han decidido por escribir por ciencia ficción, ¿hay algún eje común en ellos, alguna problemática que te des cuenta que están abordando más que lo que ya se ha escrito anteriormente? Mira,
Por lo general se aborda harto lo que es el futuro posapocalíptico. Ya. Ahora pasó algo interesante porque con el tema de la pandemia, Mm. de alguna manera muchas de las historias de ciencia ficción se volvieron realidad o Mm. algunas caducaron. Entonces, de alguna forma, la pandemia y la forma en que hemos estado viviendo nuestra vida estos últimos va a empujar a los autores y a las autoras de ciencia ficción a inventar nuevas posibilidades, nuevos futuros utópicos, nuevas posibilidades post-apocalípticas que tengan que ver con el conocimiento que tenemos ya de vivir en pandemia. Mm. Eh, Existen Claro. muchas obras que hablan acerca de pandemia, Mm. pero que en su momento parecían algo probable, Mm. no más que eso, pero que hoy día esa probabilidad ya se hizo una realidad. Mm. Y eso es parte fundamental de lo que hace la ciencia ficción. La ciencia ficción lo que busca es contar algo imposible que tal vez se haga muy probable. Eh, y eventualmente la pandemia ya eso nos trajo a la realidad varias novelas que se han escrito que jamás tal vez pensaron que esto iba a ocurrir tan pronto, así que ahora llegó la hora de pensar en nuevas cosas, en nuevas y eso ya es trabajo de esos creativos. Así que me Mm. imagino que se van a seguir explorando estos temas de los virus, Mm. de la sociedad de la información, sobre todo. Ya están un poquito pasadas de moda porque hoy en día todos trabajamos con inteligencias artificiales. Ya la visión de la inteligencia artificial que se va a volver mala es una idea un poco trillada, entonces ¿habrá ahí alguien que invente algo nuevo que sea probable que ocurra tal vez en 10, 15, 20, 30 años más? Eh, y ver si la pandemia y la sociedad de la información, del Internet de las cosas, ¿cierto? Que Mm. empuje a que esta vez piensen en nuevas posibilidades. ¿Cómo podría ser nuestra vida con estos elementos en unos 50, Mm. 100 años más? Estamos visitando Marte ya dentro de poco. Eh, Mm. hay que cambiar el repertorio de ideas y yo creo que en eso están ahora los y las escritores. Michael, me recordé una frase, lamentablemente no me acuerdo el nombre del autor, que decía de que la literatura se estaba alimentando de forma oscura de la pandemia, como aprovechándose y sacando ganancias. ¿Qué te parece a ti eso, ese comentario? Bueno, puede ser, ¿ah? Mm. Pero no le veo lo extraño, considerando que el cine lleva haciendo lo mismo hace Claro. muchos años también. Cada vez que ocurre un evento que se hace conocido por un atrapado, ¿cierto?, en el norte de Chile, al poco tiempo se hizo una película. Lo Mm. mismo ocurrió con el atentado a las Torres Gemelas, también después Mm. se hizo una película. Se hace película de todo lo que se hace de alguna manera de conocimiento público internacional. Obviamente que esto de la pandemia va a traer nuevas posibilidades Mm. de escritura de historias porque la gente está viviendo cosas que no había vivido antes y por lo tanto ahí hay un cúmulo de ideas como para poder contar cosas. La Mm. gente que escribió acerca de la pandemia con mucha anterioridad, años antes de que todo esto Mm. ocurriera, para mí se lleva el mérito en el sentido de que tuvieron que, obviamente, imaginar una situación Claro. hipotética, es decir, Mm. ¿cómo sería nuestra vida si ocurriera esto o Mm. aquello? Y a veces le dan al clavo algunas cosas y a veces no, pero eso es lo interesante, después revisitar esas obras y decir, oye, esto era tal cual como lo había descrito el autor que se llama Death Stranding, que salió justo un año antes de la pandemia, creo, donde el protagonista lo que hace es repartir cosas como un Uber Ya. con una mochila, ¿cierto? Tiene que ir repartiendo pedidos a la gente que vive por el mundo porque la gente no puede salir porque está confinada, debido a una especie de cataclismo. Eh, y ahora uno ve eso y claro, la gente que trabaja en ese tipo de trabajo de pedido, Uber, están por todos lados. Mm. Se han convertido en uno de los trabajadores más prolíficos, por así decirlo, de lo que uno ve. Uno va por la calle y ve a cada rato alguien ahí que está con una mochilita atrás. Eh, y bueno, todo eso a nosotros nos ha hecho vivir experiencias nuevas, que son experiencias propias de la pandemia, que Mm. obviamente van a servir como caldo de cultivo para querer contar historias nuevas dentro
de esta forma de vida. La gente escribe acerca de lo que vive. La gente crea en base a las experiencias que ha tenido. Siento yo que si es así, se ha hecho siempre. En el fondo la moda actual, pues es lo que está ocurriendo y cosas producto de ello. Michael, dentro de lo que hemos conversado hasta ahora, tú hablabas de las editoriales independientes y tú fuiste uno de los fundadores, ¿cierto?, de una editorial de Ignición que me imagino que surge para acoger a estos escritores de ciencia ficción, de fantasía, de terror. Pero cuéntanos tú cómo se originó esta idea, cómo llegaron a formular el título, o sea, el nombre de la editorial y cómo les ha ido con ello. Bueno, la idea surgió en un principio debido a alguna... Bueno, yo tenía la idea de formar mi propia editorial en un principio Ya. porque había tenido varias experiencias con editoriales y no todas muy buenas. Y yo dije, bueno, si quiero publicar un libro más adelante, lo mejor va a ser que yo tenga mi propia editorial y así me ahorro esos problemas y me la ingenio como yo pueda. En el fondo lo que me importaba era tener un sello. Pero después de eso conocí a otra persona que en Ya. paralelo a mí también tenía la idea de formar una editorial, que fue Guillermo Pereira. Ya. Él igual había publicado un libro de terror y bueno, tuvimos conversaciones, quedamos en que podíamos formar algo, pero al final nunca nos lanzamos. Tuvo que llegar Sebastián Pérez, a la página 128, que está ahí en la Plaza Perú. Tuvo que llegar él como para que finalmente nos lanzáramos con este proyecto. Y la idea inicial era poder, bueno, todas las malas experiencias que nosotros habíamos tenido, que no las tuvieran los autores que iban a publicar con nosotros. Ser una editorial con los principios súper claros, ser súper honestos. Y bueno, nos dimos con el nombre Ignición, que en el fondo Ignición es esta explosión, ¿cierto?, que se produce al momento de encender una llama, que nosotros como editorial, si hubieran sido publicados y que a lo mejor se decidieran ya a lanzarse a una carrera literaria con todas las de la ley, después de haber sido publicados por nosotros con un libro con sello y que ahora podemos decir con mucha alegría que incluso de ello uno resultó premiado el año pasado, Viajeros, se llevó el premio Ceres, así que los autores que participaron ahí están chochitos con con ese reconocimiento. Y bueno, la idea viene de ahí, ser bien claros con ellos, intentar... Nosotros no somos una editorial grande, obviamente, y dentro de la editorial independiente también, yo creo que somos mucho más chicos que una editorial independiente tradicional. Por lo tanto, no publicamos muchos libros al año, a pesar de que nos llegan muchas solicitudes. Nosotros muy bien podríamos cobrar, como muchas editoriales hacen, por publicar esos libros, pero solemos dar el consejo a los postulantes que nunca paguen por la publicación de un libro, salvo que sea estrictamente necesario, salvo que esté. Lo ideal es que ellos no tienen que un escritor nunca pague por su obra, que la editorial sea la que se haga cargo. Así que es parte de nuestra filosofía y considero que no ha ido bien, tenemos ya nuestro público y eso nos tiene contentos. Michael, y en esta editorial surgieron un primer libro, ¿cierto? Que es una recopilación de varios escritores llamado Viajero, este libro, y tiene de ciencia ficción. Luego viene Quimeras, que es otra recopilación con cuentos de terror. Cuéntanos un poco cómo surgieron estas dos ideas, cómo les fue el recibimiento del público, de los lectores, con estas dos obras. Mira, Sobre todo con esa que ganó un premio, Ceres. para mí fue mucho mejor de lo que personalmente yo me imaginaba en un comienzo. Cuando lanzamos la convocatoria de viajeros, no teníamos claros cuántos cuentos iban a llegar. Llegaron cerca de, si mal no recuerdo, 70 cuentos para esa convocatoria. Tuvimos un proceso bien largo de selección porque nosotros no tenemos nuestros propios trabajos y teníamos que hacer un tiempo para hacer la selección, las reuniones, todo lo que Me era imagino. el proceso de curatoria. Eh, pero una vez que el libro salió publicado, la verdad es que la recepción fue súper buena. Ese libro lo alcanzamos a lanzar de manera presencial. Se llenó la biblioteca, los autores que estaban ahí estaban súper contentos, muy agradecidos de la oportunidad. La potencia que tiene saber que uno está publicado en un libro, sobre todo cuando nunca ha tenido esa experiencia, es súper positiva, es muy potente y era lo que queríamos nosotros
provocarle a estas personas que se sintieran parte de un trabajo profesional y que se pudieran decir con más confianza si yo soy también un escritor o una escritora. Así que, bueno, el libro le fue súper bien, lo suficientemente bien como para permitirnos financiar un segundo libro y además de eso, financiarle el libro a un autor al completo, es decir, nosotros pagarle que créeme que eso es súper poco común, sobre todo en editoriales independientes. Ninguna editorial le paga completamente la edición a un autor, es muy difícil y nosotros lo pudimos hacer. Era parte, como te mencionaba recién, de nuestra filosofía. Esto nos lanzamos con la segunda convocatoria, Quimeras, igual un trabajo bastante largo, cerca un poco más de un año, que si mal no recuerdo 100 aprox, pero estamos súper contentos con el resultado igual, con el producto de que ya estábamos en pandemia. Y bueno, ahora estamos en el proceso de selección de cuentos de la última antología, que es de terror. Esta todavía no tiene nombre, pero sí es la antología donde hemos recibido más cuentos, precisamente porque la editorial igual ha crecido un poco más, nos llegaron cerca de 130 cuentos, así que, uy, ha sido bien pesado, hay harto que leer todavía. Mike, entonces es una de ciencia ficción, Quimeras de fantasía. Quimera de fantasía, sí. Ah, y el de terror, el que viene ahora. El de terror es el que viene ahora, sí. Y una Esos son los cosa temas. que nos sorprendió a los que estábamos ahí en las redes sociales fue cuando se publicaba un libro de Manuel Rodríguez. Porque lo primero que se nos viene a la cabeza, algo de historia, va a contar el relato histórico, pero la editorial es de ciencia ficción, y entonces empieza, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco de ese libro de Manuel Rodríguez que Con la está, línea editorial, tú dices. claro. Sí, bueno, el foco principal de la editorial es publicar novelas de fantasía, cabe el suspenso, cabe el drama, cabe el terror, ahí hay una Ah, infinidad ya. de... Pero en general es la ficción en sí. Ya. Así que tenemos una amplia gama de libros que podemos publicar. Ah, ya. La fantasía es nuestro fuerte con la ciencia ficción, como te digo, pero eso puede abarcar muchas cosas. Ahora, eso no quiere decir que estemos cerrados a la publicación de otro tipo de libro. Y cuando nos llegó la propuesta de Manuel Rodríguez, nos pareció que era un libro importante, Ya. porque era un estudio que viene a renovar el conocimiento que se tiene acerca de esta figura. Mm, Eh, y efectivamente el libro apareció publicado y bueno, lo mencionaron en algunos diarios bien importantes, el que, como te digo, es un estudio, el libro es un ensayo básicamente, no es una ya. novela, que viene con muchas fotos que jamás, nunca habían sido publicadas y que son producto del estudio de esta persona que ni siquiera es un investigador didacta, autodidacta. Mira, genial. Eh, y no, nos pareció súper interesante y todo, así que dijimos, no, vamos nomás. De hecho, no es la única colaboración que hemos hecho que está fuera como de los géneros, de los cánones tradicionales. También tenemos por ahí una participación con un libro que es un catálogo de ilustradores. Ya. eh, y bueno, entre tanto nos estamos concentrando igual en novelas que es nuestro fuerte, pero de vez en cuando puede que veas aparecer por ahí libros que no son de fantasía ni ciencia ficción. Genial, genial, para que todo el público sepa y quien quiera publicar, ahí contactarse con ustedes, que no necesariamente tiene que ser de ciencia ficción o todos los derivados, ¿cierto? ¿Y Así en qué es. estás ahora, Michael, tú con tu escritura? Mi escritura ha estado lenta hace como 2 años, Mm, producto en parte de, bueno, el trabajo y la editorial. La editorial me ha llevado harto, casi todo lo que escribo es para la editorial. mm, Pero tengo dos proyectos que están hace ya, mucho tiempo ahí en stand-by. Uno es una novela infantil, ya. tiene que ver con el sistema solar. La tengo bien avanzada, está casi terminada, de hecho, pero me falta todo lo que es el trabajo de edición, que es lo que me suele tomar más tiempo todavía. Y aparte de eso, tengo el trabajo que es la continuación o pseudo continuación o secuela espiritual del Fin de las Flores, que ese Mm, sí que tengo mucho de esa historia la tengo avanzada, pero hay mucho todavía que me falta que no he podido lograr estructurar bien en mi cabeza. Y un libro que le quiero dedicar mucho tiempo porque sé que mucha gente lo está esperando y no quiero meter las patas con un libro mal hecho, así que
ese va a estar listo originalmente pensé que me iba a demorar 2 años, pero no, me voy a demorar más, yo creo. Y El fin de las flores, nos comentabas tú de que está en una nueva editorial. ¿Cómo va a ser? Eh, Cuéntanos un poco de eso. claro. El fin de las flores fue un trabajo posterior al éxito que tuvo una editorial, me parece que fue sueca, Ya. se interesó en el libro y compró la licencia del libro Oh, para genial. publicarlo por Storytel. Ya. Storytel es una plataforma de audiolibros. Ya. Entonces, claro, a mí me preguntaron, oye, ¿te interesa que tu libro esté en formato audiolibro? ¿Lo va a leer un actor mexicano? Y yo dije, dale, o sea, y aparte lo vamos a publicar por toda Latinoamérica y en Europa. Y era una manera de internacionalizar mi trabajo, así que yo dije que sí. Tuve que esperar como 8 meses para dar el anuncio porque me llegó una muestra de cómo iba a quedar grabado. Ya. Y no, me encantó. Son cerca de 15 o 16 horas de lectura. Eso es lo que se demoró en leerlo el actor. Así que ahí está, pues está en Storytel. En Storytel creo que hay una muestra donde uno puede escuchar Ya. cómo empieza el libro. Y es lo más cercano que tengo a que hagan una película de él. Así que me tiene bien contento. ¿Y tu sueño es que sea una película? Me gustaría, claro, que haya material audiovisual o un cómics. No, me encantaría. Sería muy bonito. Michael, para ir ya culminando esta entrevista, ¿qué consejo darías tú a todos los jóvenes escritores que no se deciden todavía por escribir y plasmar sus propias historias antes de publicar en cualquier editorial? Mira, mi consejo primero tiene que ver con la perseverancia, con la Mm, determinación. Esos dos conceptos tienen que ir sí o sí de la mano. Escribir muchas veces, cuando uno tiene una idea y empieza, uno cree que tu libro es lo mejor del mundo, pero a medida que va avanzando te vas encontrando con dificultades y eso puede que te eche para atrás y que te haga no terminar. Entonces, en ese sentido, la perseverancia y la determinación son fundamentales. Tienes que terminar tu obra, aunque te tome el tiempo que te tome. Y en relación a eso, dejar de lado la idea de publicar en un principio, porque es una idea que puede hacerte mucho daño. La ansiedad por publicar te puede hacer terminar por escribir un libro muy, muy malo, donde no le dedicaste todo el tiempo suficiente, y por otra parte te va a hacer gastar plata, si lo único que te interesa es publicar, aunque tu libro no sea tan bueno, mm, puede que te toque una editorial que abuse de tus ganas, lucre con tus ganas de publicar, y al final tu libro va a salir, nadie lo va a leer, va a quedar ahí perdido entre un mar de otros libros malos. Así que no hay razón para apurarse. Todo el tiempo que le vayan a dedicar, dedíquenlo a la escritura y dedíquenlo a hacer el mejor libro posible. Eh, Aún así, la competencia es feroz afuera, pero al menos va a ser un buen libro en caso de que les cueste. Así que eso, toda la determinación y perseverancia en escribir primero el libro y una vez que esté listo, ahí recién piensen en publicar. Fíjense metas realistas. No piensen en vender un libro millones de copias, porque lo único que van a hacer es frustrarse, llevarse malos ratos. Fíjense metas reales. Ya, no miles de libros, pero no sé, 50 libros. ¿Cómo no voy a vender 50 libros? Ya ahí de a poquitito van escalando. No digo que no puedan vender millones, yo solamente digo que no se fijen eso como meta inicial, que sean metas realistas, alcanzables y de a poquitito van escalando en sus sueños. Muchas gracias, Michael, por esta conversación y mostrarnos tu obra y la editorial Ignición. Ha sido muy grato conversar contigo. Espero que nos volvamos a encontrar en una nueva entrevista. Gracias, Gonzalo. Al contrario, un gusto. Así que feliz de tu invitación y igual te deseo todo el éxito del mundo. Felicitaciones Gracias. por esta iniciativa. Gracias. No, muchas gracias a ti. Bueno, estamos viendo entonces en un nuevo programa acá en Wave. Nos vemos la próxima semana. Adiós.